Lo que voy a contarles esta noche no lo encontrarán en ningún libro ni en ningún archivo oficial, porque la gente que lo vivió nunca quiso hablar, y la que sí quiso hablar no encontró a nadie dispuesto a escuchar sin reírse. Yo tengo 74 años, las manos me tiemblan cuando escribo, y llevo décadas esperando el momento en que me importe menos lo que piensen de mí. Ese momento llegó. Así que voy a contarles lo que pasó durante 58 días en una finca ganadera rodeada de monte cerrado. Lo que vimos 9 personas, lo que escuchamos, lo que medimos. Y por qué ninguno de los que estuvimos ahí volvimos jamás a dormir tranquilos cerca del monte cuando el cielo se pone completamente negro. No les pido que crean, les dejo un registro. Eso es todo. La finca quedaba en un valle amplio rodeado por 3 lados de cerro con vegetación densa. El tipo de monte que absorbe el sonido y devuelve silencio. Don Reinaldo Ospina llevaba más de 20 años trabajando esa tierra. Era un hombre construido a golpes de trabajo físico, espalda ancha, manos gruesas, pocas palabras. Cuando llegué a buscar trabajo esa mañana, me miró 3 segundos, preguntó si sabía manejar ganado, y cuando dije que sí, me señaló el alojamiento sin más ceremonia. Eso fue la entrevista. Lo que noté mientras cruzaba el patio hacia el alojamiento fue el cerco del perímetro oeste. Era alto, mucho más alto de lo necesario para retener ganado, postes nuevos mezclados entre postes viejos, alambre tenso y bien cuidado. Para una cerca de trabajo era exagerada. Guardé esa observación en algún lugar de la cabeza y no le hice caso. Cuando uno necesita el trabajo, aprende rápido a no hacer las preguntas que pueden costarle el trabajo. Éramos 8 peones en total. La persona que más me importa nombrar es Marcos Villanueva, un hombre de unos 50 años, ex policía rural, delgado, silencioso, con esa forma de mirar que tienen las personas que han aprendido a observar antes de hablar. Desde el primer día, llevaba una libreta donde anotaba el clima cada mañana y lo que había ocurrido cada tarde. Yo pensé que era costumbre de quien pasó años llenando informes. Resultó ser lo más valioso que tuvimos. También recuerdo bien a Andrés Cárdenas, 21 años, de esos muchachos que no pueden dejar un silencio sin llenarlo. Hablaba demasiado. Pero a veces el que habla demasiado es el primero en decir en voz alta lo que todos están pensando y nadie se atreve a nombrar. Eso también tiene su valor. Los primeros días fueron trabajo puro. Madrugadas frías, olor a tierra húmeda y estiércol, el ruido de los animales moviéndose en los potreros, el peso de los postes que había que clavar, el alambre que cortaba los guantes si uno no tenía cuidado. Era trabajo honesto y yo lo agradecía. Tengo la teoría de que el trabajo físico duro es uno de los mejores anestésicos que existen para la mente. Te mantiene ocupado, te cansa lo suficiente para no pensar de más por las noches. Funcionó durante los primeros días. Después dejó de funcionar. Lo que nadie me dijo cuando llegué, y que fui descubriendo por pedazos, era que don Reinaldo llevaba 3 años sin poder mantener un equipo estable. Peones que se iban a mitad de temporada sin avisar, uno que se fue sin cobrar, otro que simplemente no volvió a aparecer. El hombre del pueblo que me habló de la vacante me dijo que habían tenido problemas con el capataz anterior. Yo no pregunté qué tipo de problemas. Pero cuando uno empieza a sumar, primero el cerco exagerado, después los equipos que duran poco, después la forma en que don Reinaldo escuchaba los ruidos del monte con demasiada atención, como quien ya sabe lo que está escuchando, la suma empieza a pesar. Y llega un punto en que uno puede seguir fingiendo que no suma o puede empezar a admitir lo que la suma está diciendo. Yo todavía no estaba listo para admitirlo, pero algo en el fondo de la cabeza ya lo sabía. Si esta historia te está llegando, si sientes que hay algo en este relato que no puedes soltar, suscríbete y deja tu like. Eso ayuda mucho a que más gente pueda escuchar lo que pasó aquí. El primer indicio concreto no llegó de noche, como uno esperaría. Llegó al atardecer, con todavía un resto de luz en el cielo, mientras Marcos y otro peón volvían por el perímetro oeste después de revisar el cerco. Marcos me lo contó esa misma noche, sentado en el borde de su cama, con la libreta abierta sobre las rodillas, en ese tono plano que usaba para decir las cosas que más lo perturbaban. Dijo que se había detenido porque escuchó algo en el monte. No un movimiento, sino un peso acomodándose. Como cuando un animal grande lleva mucho tiempo completamente quieto y finalmente cambia de posición. Ese crujido lento y profundo,
que hace la vegetación cuando algo enorme se mueve dentro de ella. Levantó la vista hacia la línea de árboles a unos 50 metros del cerco. Y vio ojos. No a la altura del suelo, donde uno esperaría ver los ojos de un animal. A casi 2 metros de altura. Pálidos, sin reflejo, sin ese brillo ambarino que tienen los ojos de un venado o un zorro cuando les llega algo de luz. Ojos que recibían lo poco que quedaba de luz sin devolver nada. Dijo que los dos se quedaron completamente inmóviles, sin hablar, sin moverse, hasta que la oscuridad los cubrió todo y ya no se vio nada. Eso, me dijo, fue lo más inteligente que hicieron. Cuando terminó de contármelo, cerró la libreta, la guardó debajo de la almohada y se recostó sin decir nada más. Yo me quedé sentado en la oscuridad del alojamiento, escuchando el sonido del monte afuera, ese sonido que hasta ese momento me había parecido normal, viento entre las hojas, grillos, algún pájaro nocturno. Pero ya no lo escuchaba igual. Porque hay una diferencia entre escuchar el monte cuando crees que es solo monte y escucharlo cuando sabes que puede haber algo adentro que ya te escuchó a ti primero. Al día siguiente reportamos lo que Marcos había visto. Don Reinaldo escuchó sin interrumpir. Después dijo que había animales grandes en esa zona desde hacía temporadas. Repartió 2 rifles sin dar más explicación y se fue. Su esposa, doña Carmen, estaba parada en el umbral de la cocina mientras él hablaba. Tampoco preguntó nada. Y eso, más que cualquier otra cosa que había pasado hasta ese momento, me dijo que los dos llevaban tiempo cargando algo que nosotros apenas empezábamos a rozar con la punta de los dedos. Porque hay preguntas que la gente no hace cuando ya conoce la respuesta y sabe que escucharla en voz alta no va a cambiar nada. Esa noche dormí con los ojos medio abiertos y el oído puesto en la oscuridad afuera. Y en algún momento, justo antes del amanecer, escuché algo que no era viento. Un peso lento, deliberado, moviéndose a lo largo del cerco oeste. Pasos que no eran de 4 patas. Pasos que eran de 2. El perro de la finca desapareció sin sangre, sin ruido, sin rastro de pelea. Y eso fue lo que más nos heló por dentro. Porque un animal que desaparece en silencio no fue atacado por sorpresa, fue buscado con calma. Se llamaba Canelo, un mestizo grande, de esos perros que se toman en serio su trabajo. Dormía en el corredor del alojamiento y ladraba ante cualquier cosa que se moviera de noche. Esa madrugada lo escuché ladrar una sola vez, un ladrido seco y cortado, como si algo lo hubiera interrumpido a mitad. Después silencio completo. Yo me quedé quieto en la cama esperando que ladrara de nuevo. No lo hizo. Me dije que seguramente había sido algún animal pequeño y que Canelo había vuelto a dormirse. Me lo dije con convicción, y me dormí. Por la mañana encontramos el rastro, una línea de arrastre en la tierra suelta del corredor, unos 12 metros, que llegaba hasta el cerco oeste y se cortaba de golpe en la base de un poste. Marcos se arrodilló junto al poste y estuvo un buen rato mirando el suelo sin decir nada. Después se paró, se sacudió las manos en el pantalón y dijo en voz baja que lo que se había llevado a Canelo lo había cargado desde ese punto. No había marcas de arrastre más allá del cerco. Solo el rastro que llegaba al poste y después nada, como si algo hubiera recogido al perro en brazos y se hubiera ido caminando. No había sangre en el corredor. No había señales de pelea cerca de la puerta. Lo que más me perturbó no fue la ausencia de Canelo, sino la precisión de todo. El rastro comenzaba exactamente donde Canelo dormía y terminaba exactamente en el límite del cerco. Como si algo hubiera medido antes hasta dónde podía llegar. Los animales no hacen eso. Los animales no miden. Eso fue lo que me quedó resonando en la cabeza todo ese día mientras trabajábamos, y no lo podía soltar. Cuando le contamos a don Reinaldo, escuchó, miró el rastro y no dijo nada durante un momento largo. Después entró a la casa y salió con 2 rifles más. Los puso en el alojamiento sin explicación y siguió con su día. Doña Carmen no preguntó por Canelo en ningún momento del día. Ni esa mañana, ni al mediodía, ni en la noche. Y eso me lo dijo todo. Porque uno no deja de preguntar por un perro que lleva años en la finca, a menos que ya sepa que no vale la pena preguntar. Ella sabía. Don Reinaldo sabía. Y los dos habían tomado la decisión de no compartir lo que sabían, probablemente calculando que si lo decían en voz alta, el equipo se desintegraría en cuestión de horas.
Esa noche Andrés Cárdenas estuvo callado durante la cena, lo cual era tan inusual que varios lo notamos. Después, cuando ya casi todos dormían, se me acercó y me dijo en voz baja que había estado hablando con un hombre del pueblo cuando fuimos por suministros la semana anterior. Le había preguntado por la finca. El hombre le contó que en 3 años, don Reinaldo había tenido 4 equipos distintos. Que un peón llamado Edilberto se había ido a mitad de temporada sin cobrar ni un peso. Que otro había caminado los 8 kilómetros hasta la carretera a las 2 de la mañana sin avisar a nadie, con solo la ropa que tenía puesta. Y que había un tercero, del que nadie supo más nada. Yo no respondí nada. Andrés me miró un momento esperando que dijera algo, y al ver que no hablaba, se recostó y se quedó mirando el techo. El silencio entre los dos duró mucho rato. Afuera el monte sonaba igual que siempre: viento, insectos, el crujido ocasional de alguna rama. Pero ya lo escuchábamos diferente. Cuando uno sabe que puede haber algo ahí adentro, que tiene suficiente inteligencia para medir distancias y suficiente paciencia para esperar el momento exacto, el monte deja de sonar como monte. Empieza a sonar como alguien respirando. Esa fue la última noche que dormí más de 3 horas seguidas en esa finca. Lo que cambió todo llegó de la manera más inesperada. No de noche, no con ruidos, sino con una observación que Marcos escribió en su libreta un martes por la mañana, y que nos leyó en voz alta después del desayuno con la misma calma con que hubiera leído el parte del clima. Había revisado todas sus anotaciones desde que llegamos. Cada incidente, la res encontrada cerca del cerco la primera semana, los ojos que él y el otro peón habían visto al atardecer, la desaparición de Canelo, los ruidos nocturnos que varios habíamos escuchado por separado, todos habían ocurrido en un periodo de 3 a 4 días alrededor de la luna nueva. No luna llena, luna nueva. La oscuridad total, cuando el cielo de noche es negro de verdad y no hay nada que ilumine el campo. Andrés lo escuchó y tardó unos segundos. Después dijo lo que nadie más había dicho todavía. Dijo que el folclore siempre habla de luna llena porque la luna llena es la que asusta a la gente, es la que ilumina, la que se ve. Pero que un depredador que vive de la oscuridad y la distancia no quiere luz. Quiere el cielo más negro posible. Quiere que uno no vea nada. La luna nueva es cuando ese tipo de cosa tiene todas las ventajas y uno no tiene ninguna. Todos lo miramos un momento. Marcos anotó algo en la libreta. Yo miré el calendario que teníamos clavado en la pared del alojamiento. Conté los días hacia adelante. La próxima luna nueva caía en menos de 2 semanas. Y nadie dijo nada más. 2 noches antes de la luna nueva, el ganado se negó en bloque a acercarse al cerco oeste, y cuando 200 cabezas de ganado toman una decisión juntas y no hay forma humana de moverlas, uno deja de buscar explicaciones racionales y empieza a escuchar lo que el instinto animal lleva días intentando decirle. Fue al atardecer cuando Marcos y yo intentábamos mover parte del hato hacia el potrero norte. El camino más directo pasaba a unos 40 metros del cerco oeste. Los animales avanzaron bien hasta cierto punto, y después simplemente se detuvieron. No con nerviosismo, no con ese movimiento inquieto que hace el ganado cuando huele algo que no reconoce. Se detuvieron con una firmeza que yo no había visto antes en animales de trabajo, como si hubieran llegado a una línea invisible que ninguno estaba dispuesto a cruzar. Los empujamos, los rodeamos, intentamos abrir camino desde los flancos. Nada. 400 kilos de animal mirando hacia el cerco con las orejas planas y los ojos abiertos, completamente inmóviles. Marcos dejó de intentarlo antes que yo. Se quedó parado mirando la línea de árboles al otro lado del cerco, que a esa hora ya estaba oscureciéndose, perdiendo detalle, volviéndose una masa sólida y negra. Después me miró y dijo en voz baja que los animales sabían cosas que nosotros tardábamos demasiado en aprender. Dimos la vuelta al hato por el camino largo. Tardamos el doble. Nadie comentó nada durante la cena. Esa misma noche los caballos empezaron a golpear los tablones del establo. No de manera continua, sino en intervalos, como si algo los perturbara por unos minutos y después se alejara y después volviera. Yo estaba despierto escuchándolos desde la cama, contando los golpes sin querer, midiendo los silencios entre uno y otro. En algún momento después de la medianoche, los golpes se detuvieron de golpe
y el silencio que quedó fue peor que el ruido. Porque el silencio significaba que los caballos también habían dejado de moverse, y uno no sabe si eso es bueno o malo hasta que amanece y va a mirar. Amanecieron bien, pero tenían los ojos de un animal que ha pasado la noche sin dormir. Don Reinaldo esa mañana revisó el establo sin decir nada, tocó el cuello de cada caballo, miró el suelo alrededor del edificio, y después se quedó un momento parado en la puerta, mirando hacia el cerco oeste, con esa expresión que yo ya reconocía, la de un hombre que está calculando algo que no quiere calcular. Cuando se fue, Andrés se me acercó y me dijo en voz muy baja que había algo más que quería contarme. Algo que había guardado desde la conversación con el hombre del pueblo y que hasta ese momento no había tenido el valor de decir en voz alta. Me dijo que el hombre del pueblo le había mencionado que los problemas en esa finca no eran nuevos, que había historias de mucho tiempo atrás, de cuando el valle era todavía territorio sin titular, de gente de la zona que sabía que ese monte en particular tenía algo que no se nombraba directamente, algo que los más viejos del lugar reconocían y respetaban sin necesidad de explicarlo. Que don Reinaldo había llegado de otra región, había comprado la tierra, había levantado los cercos, y que la gente del lugar había dejado que lo hiciera sin advertirle nada, no por maldad, sino porque hay cosas que la gente asume que uno tiene que aprender solo, especialmente si uno llega de afuera creyendo que la tierra es de quien firma el papel. Me quedé mirando a Andrés un momento. Después miré el cerco oeste, ese cerco alto con postes nuevos mezclados entre postes viejos, y entendí de golpe por qué los postes nuevos estaban donde estaban. No eran postes de mantenimiento, eran postes de reemplazo. Alguien había estado arreglando el cerco repetidamente, reforzándolo, subiéndolo. Don Reinaldo llevaba años peleando contra algo que no se podía ganar con alambre. La noche de luna nueva llegó con un frío seco que se metía por debajo de la ropa aunque uno estuviera dentro. El cielo estaba completamente despejado y completamente negro, sin luna, con estrellas pero sin suficiente luz para ver más allá de unos pocos metros desde la ventana. Todos estábamos despiertos. Nadie lo había dicho explícitamente, pero nadie había intentado dormir. Los rifles estaban distribuidos, 2 en el alojamiento, 1 con Marcos, 1 con don Reinaldo en la casa principal. Los sonidos empezaron pasada la medianoche. Primero fueron pasos en el borde del monte, lentos, pesados, con ese intervalo irregular que tienen los pasos de algo que no tiene prisa. Después el sonido cambió y se volvió contacto con el alambre del cerco, no un golpe, no un intento de cruzar, sino algo rozando el alambre despacio, de un extremo al otro, como si estuviera pasando los dedos por encima para sentir la tensión. Marcos estaba sentado junto a la ventana con la libreta en las rodillas y anotaba en la oscuridad casi sin mirar el papel. Andrés, que estaba a mi lado, se me pegó al brazo sin darse cuenta. Yo lo noté, pero no dije nada. Afuera el sonido del alambre siguió durante lo que me parecieron horas, ese roce metálico lento y sistemático, moviéndose a lo largo del perímetro, ida y vuelta, sin apuro, sin pausa. No estaban intentando entrar, estaban revisando, midiendo, buscando el punto donde el alambre cedía más, donde el poste estaba menos firme, donde la construcción tenía su error. Y lo peor no fue el sonido. Lo peor fue que no era uno solo. En algún momento me di cuenta de que el sonido del alambre venía de 2 puntos distintos al mismo tiempo, separados por unos 100 metros, moviéndose en paralelo, coordinados. 2 de lo que fuera que estaba ahí afuera, trabajando juntos en el perímetro, en la oscuridad total, mientras nosotros adentro conteníamos la respiración y contábamos los minutos hasta el amanecer. Marcos escribió en su libreta esa noche una sola línea que yo leí después, cuando ya todo había terminado. Decía lo siguiente: 2 unidades. Reconocimiento sistemático del perímetro. Coordinadas. Inteligentes. Y debajo, con otra letra más apretada, había escrito una pregunta que no tenía respuesta. Decía: si están reconociendo el cerco, ¿qué están esperando para actuar? Cuando amaneció después de esa noche, el primero en salir del alojamiento encontró algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta, pero que todos habíamos pensado. El alambre del cerco oeste en 3 puntos distintos estaba doblado hacia adentro. No roto, no cortado. Doblado con una presión sostenida desde el exterior,
como si algo hubiera apoyado su peso contra él durante un tiempo largo para medir cuánto cedía. Marcos lo documentó antes de que nadie tocara nada. Se paró frente a cada punto, midió la altura aproximada de la presión con su propio cuerpo como referencia y anotó. Los 3 puntos estaban a una altura de entre 1,80 m y 2 metros del suelo. No era la altura a la que empuja un animal de 4 patas. Era la altura a la que empuja algo que está de pie. Don Reinaldo llegó mientras Marcos todavía anotaba. Miró los 3 puntos en silencio, caminó el tramo del cerco de un extremo al otro, y después se quedó parado un momento con la mano apoyada en uno de los postes, mirando el monte. Tenía una expresión que yo no le había visto antes. No era miedo exactamente. Era algo más parecido al cansancio de alguien que lleva mucho tiempo resistiendo algo y finalmente está calculando si tiene sentido seguir resistiendo. Después se dio vuelta, nos dijo que reforzáramos los postes del tramo oeste antes del mediodía y se fue hacia la casa sin mirar atrás. Esa tarde, mientras clavábamos grampas nuevas y tensábamos alambre, Andrés trabajó en silencio durante casi 1 hora, lo cual seguía siendo inusual en él. Después, sin dejar de trabajar, me dijo que uno de los peones que habían llegado esa semana, un hombre callado de unos 40 años que todos llamaban el Mono, había preguntado esa mañana cuánto tiempo faltaba para terminar la temporada. Le habían dicho que varios meses todavía. Andrés me dijo que el Mono había asentido, había guardado su pregunta y había seguido trabajando. Pero que en su cara había visto algo que reconocía. Era la cara de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando el momento. 3 días después, el Mono no estaba en su cama al amanecer. Dejó su ropa doblada, sus botas viejas en el suelo y se llevó solo lo que traía puesto. Eran 7 kilómetros hasta la carretera principal. Nadie lo vio salir. Esa mañana conté las camas. Éramos 7. Lo que pasó la semana siguiente fue más difícil de documentar que los ruidos o el alambre doblado, porque no fue un evento concreto, sino una acumulación de cosas pequeñas que juntas construían algo que ninguno sabía cómo nombrar. El ganado seguía sin acercarse al cerco oeste, lo cual ya habíamos asumido como normal, pero empezamos a notar que tampoco se acercaban al cerco norte después del atardecer. El perímetro de lo que los animales consideraban seguro se estaba achicando. Como si ellos supieran algo sobre el territorio que nosotros todavía no habíamos entendido. Los caballos dormían poco. Yo lo notaba porque el establo quedaba cerca del alojamiento y aprendí a distinguir los sonidos de animales que duermen de los sonidos de animales que vigilan. De noche los caballos se movían constantemente, cambios de posición, respiraciones cortas, ese golpe seco ocasional de un casco contra la madera que no era pánico, sino alerta sostenida. Era el sonido de criaturas que sabían que algo la rodeaba y habían decidido no cerrar los ojos. Yo empecé a hacer lo mismo. Una noche, sería las 2 de la mañana, me levanté a revisar el establo porque el movimiento de los caballos había cambiado de tono y algo en ese cambio me sacó de la cama antes de pensar. Crucé el patio en silencio con una linterna apagada porque había aprendido que la luz te convierte en el punto más visible de cualquier espacio oscuro. Llegué al establo y abrí la puerta despacio. Los caballos estaban todos mirando hacia la pared oeste del establo. Todos. 6 animales con la cabeza orientada en la misma dirección, inmóviles, con las orejas planas, la respiración corta y rápida. No me miraron cuando entré. No se movieron. Siguieron mirando la pared como si pudieran ver a través de ella. Me quedé quieto en la puerta escuchando. Afuera, al otro lado de esa pared, había algo. No lo escuché moverse. Lo escuché respirar. Una respiración lenta, profunda, deliberada. El tipo de respiración de algo grande que no tiene ninguna prisa. Duró quizás 2 minutos. Después se alejó sin hacer ruido, sin prisa, con esa calidad de movimiento que tiene algo que sabe que puede volver cuando quiera. Volví al alojamiento sin encender la linterna en ningún momento. Me senté en el borde de la cama y estuve un rato largo sin hacer nada. Después me levanté, fui hasta la litera de Marcos y lo desperté. Le conté lo que había escuchado. Me escuchó sin interrumpirme. Después abrió la libreta y anotó en la oscuridad con esa letra apretada que usaba cuando escribía sin mirar. Cuando terminó de anotar, me dijo algo que no esperaba.
Me dijo que no era la primera vez que algo se acercaba tanto. Que 2 noches antes, mientras yo dormía, él había escuchado desde la ventana del alojamiento una respiración similar junto al muro norte del edificio. Que había durado varios minutos y después se había ido. Que no me lo había dicho porque no quería añadir peso a algo que ya pesaba demasiado. Me quedé mirándolo en la oscuridad. Le pregunté por qué me lo decía ahora entonces. Me dijo que porque ya no importaba guardarlo. Que lo que fuera que estaba afuera ya no estaba explorando el territorio. Ya sabía exactamente dónde estábamos. Al día siguiente de esa conversación con Marcos, 2 peones recogieron sus cosas antes del desayuno y se fueron sin decirle nada a nadie. Y lo que me perturbó no fue que se fueran, sino que ninguno de los que quedamos dijo una sola palabra sobre ello. Como si todos hubiéramos aceptado en silencio que ese era el destino natural de cualquiera que todavía tuviera suficiente juicio para usarlo. Éramos 5. Marcos, Andrés, yo y 2 hombres que casi no hablaban. Uno de apellido Bejarano, de unos 40 años, y un muchacho joven que todos llamaban Toro por su tamaño, y que había demostrado ser de los más tranquilos del grupo cuando las cosas se pusieron difíciles. Don Reinaldo no salió a buscar reemplazos. No dijo nada sobre los que se fueron. Simplemente redistribuyó el trabajo entre los que quedábamos y siguió adelante, que es lo que hacen las personas cuando ya han tomado interiormente una decisión que todavía no están listos para anunciar. Los días siguientes tuvieron una calidad extraña. No hubo incidentes concretos, nada que se pudiera escribir en la libreta de Marcos con fecha y descripción precisa. Pero había algo en el ambiente de la finca que había cambiado, una tensión que no dependía de los ruidos nocturnos, sino de los silencios diurnos, de la manera en que el ganado se movía pegado al centro de los potreros, de cómo los caballos levantaban la cabeza al mismo tiempo mirando hacia el monte, sin que ninguno de nosotros hubiera escuchado nada todavía. Los animales percibían algo de manera continua, no solo de noche, y no solo en luna nueva. Eso era nuevo. Y era peor que todo lo anterior, porque significaba que la presencia del otro lado del cerco no era periódica, era permanente. Una tarde, mientras reparábamos una de las salidas del potrero sur, Andrés dejó de trabajar de repente y se quedó mirando el lindero del monte a unos 80 metros. Yo lo miré a él primero, después miré hacia donde miraba él. Al principio no vi nada, solo la línea de árboles, las sombras que el monte hace a esa hora de la tarde, cuando el sol empieza a bajar y la vegetación se oscurece desde adentro hacia afuera. Después lo vi. En el borde del monte, entre 2 árboles grandes, había una forma. No se movía. No era completamente visible porque la sombra del monte la cubría parcialmente, pero era claramente una silueta vertical, alta, más alta de lo que debería ser cualquier cosa que uno esperaría ver parada en el borde de un bosque. Estaba completamente quieta, y esa quietud era la parte más perturbadora, no el movimiento, sino la ausencia de él, esa calidad de algo que lleva mucho tiempo parado en el mismo punto, porque tiene toda la paciencia del mundo. Andrés y yo nos quedamos inmóviles. Bejarano, que estaba trabajando a unos metros, levantó la vista y nos vio parados, y siguió la dirección de nuestras miradas. Cuando la vio también se quedó quieto. Los 3 estuvimos así un momento que me pareció muy largo. La forma no se movió en ningún momento. Después, sin ningún movimiento que yo pudiera identificar claramente, ya no estaba. No se fue corriendo, no retrocedió entre los árboles con ningún sonido. Simplemente en un momento estaba y en el siguiente no estaba, como si la sombra que la cubría la hubiera absorbido. Bejarano fue el primero en hablar. Dijo en voz baja que eso no era un animal. Lo dijo con la misma calma con que uno dice que va a llover, como un dato, sin drama. Andrés y yo no respondimos nada. Recogimos las herramientas y volvimos hacia los edificios sin hablar. Esa noche Marcos anotó en la libreta lo que los 3 le describimos por separado. Cuando terminó de escucharnos, leyó en voz alta lo que había escrito. Decía: silueta vertical observada en el lindero este del monte. 3 testigos independientes. Altura estimada entre 1,90 m y 2,10 m. Quietud total durante la observación. Desaparición sin movimiento visible ni sonido. Después bajó la libreta y dijo algo que yo no esperaba. Dijo que esa era la primera vez que algo de eso se mostraba de día.
Nadie durmió esa noche. La segunda luna nueva desde que habíamos llegado a la finca cayó en una noche con viento frío que bajaba del cerro y olía a tierra mojada y pino. Ese olor limpio y frío que en otras circunstancias a uno le parece agradable, y que esa noche simplemente me recordaba que el monte estaba vivo y cerca, y lleno de cosas que yo no podía ver. Estábamos los 5 en el alojamiento, los rifles cerca, la puerta asegurada pero no con llave porque don Reinaldo había dicho que si había que salir rápido, no podían perder tiempo con cerrojos. Eso también nos dijo algo, que él consideraba posible que hubiera que salir rápido. Los sonidos empezaron más temprano que la vez anterior. Antes de la medianoche, ya había movimiento alrededor del perímetro, pero esta vez era diferente. La primera luna nueva habían recorrido el cerco oeste con esa metodicidad de inspección, ese roce lento del alambre de un extremo al otro. Esta vez el movimiento era en todo el perímetro, no solo el oeste. Pasos lentos y pesados que se escuchaban primero hacia el norte, después hacia el sur, después hacia el este, como si estuvieran rodeando el compound completo de manera sistemática, cubriéndolo todo, dejando claro que conocían cada centímetro del terreno. Marcos anotaba con la linterna tapada con su mano, dejando pasar solo un hilo de luz. Andrés tenía los ojos cerrados, pero yo sabía que no dormía, porque su respiración era demasiado controlada. La respiración de alguien que está concentrado en no hacer ruido. Toro estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared y los brazos cruzados sobre las rodillas, mirando la puerta. Bejarano rezaba en silencio. Yo lo veía mover los labios. Alrededor de las 2 de la mañana, los sonidos cambiaron de nuevo. El movimiento perimetral se detuvo. Y en el silencio que siguió, escuché algo que no había escuchado antes. Una vocalización baja, muy baja, casi por debajo del rango en que uno normalmente escucha, más sentida en el pecho que en los oídos. No era un rugido, no era un grito, era algo más parecido a una comunicación, el tipo de sonido que produce algo que le está diciendo algo a otro, algo que está muy cerca. Marcos dejó de escribir, me miró. Yo asentí porque también lo había escuchado. Afuera, en la oscuridad total de esa noche sin luna, algo le estaba hablando a algo más. Y lo que más me heló no fue el sonido en sí. Fue darme cuenta de que llevaba varios minutos escuchando voces en plural. A la mañana siguiente, Bejarano recogió sus cosas, le pidió sus días a don Reinaldo sin dar ninguna explicación y caminó los 7 kilómetros hasta la carretera con su mochila al hombro y sin mirar atrás. Y lo que me quedó de esa imagen no fue la partida, sino la manera en que los que nos quedamos lo vimos alejarse desde el patio sin decirle nada, como si todos entendiéramos que la única respuesta honesta a su decisión era el silencio. Éramos 4. Marcos, Andrés, Toro y yo. Don Reinaldo y doña Carmen en la casa principal con su hijo Tomás, un muchacho de unos 16 años que durante todas esas semanas había hecho su trabajo sin quejarse y sin hacer preguntas, con esa forma que tienen los jóvenes criados en el campo de aceptar lo que hay sin necesidad de nombrarlo. 8 personas en total dentro del perímetro, y afuera, en el monte, algo que esa noche nos había demostrado que no estaba solo y que sabía comunicarse. Los días después de esa segunda luna nueva tuvieron una calidad diferente a todo lo anterior. No era el miedo agudo de las noches de incidentes concretos. Era algo más parecido al peso constante de algo que uno sabe que está ahí, aunque no lo vea. Como vivir con una presión en el pecho que no desaparece ni cuando uno duerme, ni cuando trabaja, ni cuando intenta no pensar. El ganado ya no entraba al potrero norte de ninguna manera. El perímetro de lo que los animales aceptaban como territorio seguro seguía achicándose. Y eso nos decía sin necesidad de palabras que lo que estaba afuera no se había ido después de la luna nueva. Seguía ahí, esperando algo que nosotros todavía no entendíamos. Una tarde encontré a Marcos sentado en el borde del alojamiento con la libreta abierta sobre las rodillas, pero no escribía. Solo miraba las páginas anteriores. Me senté a su lado y él me pasó la libreta sin decir nada. La hoja que tenía abierta era una lista de fechas con anotaciones cortas al lado de cada una. Cada luna nueva marcada con una línea, cada incidente documentado con su descripción y su distancia aproximada a los edificios. Lo que la lista mostraba con una claridad que ninguno de nosotros había visto hasta ese momento era que la distancia se achicaba.
El primer contacto había sido en el lindero del monte, a 50 metros del cerco. Después el cerco mismo. Después el establo. Después el muro norte del alojamiento. La progresión era lenta, metódica, sin apuro, pero era una progresión. Cada luna nueva un poco más cerca, cada ciclo un poco más adentro. Le pregunté a Marcos qué pensaba que significaba eso. Me dijo que pensaba que significaba exactamente lo que parecía. Que algo estaba aprendiendo el territorio de manera sistemática, desde afuera hacia adentro, midiendo cada paso, y que llevaba tiempo haciéndolo, probablemente mucho más tiempo del que nosotros llevábamos ahí. Que nosotros éramos simplemente la variable más reciente en un proceso que ya existía antes de que llegáramos. Esa noche no pude comer. Lo que rompió el equilibrio no fue un sonido, ni una aparición, ni un alambre doblado. Fue una conversación que escuché por accidente una tarde, mientras pasaba cerca de la casa principal, y la ventana de la cocina estaba abierta. Escuché la voz de don Reinaldo, baja pero clara, diciéndole a doña Carmen que había mandado una carta a un rancho vecino, preguntando por espacio para invernar el ganado. Doña Carmen no respondió nada durante un momento. Después dijo solo que bien, con esa brevedad de quien lleva mucho tiempo esperando escuchar algo, y cuando finalmente lo escucha, no tiene energía para más que eso. Me alejé de la ventana sin que me vieran. Fui directo al alojamiento, me senté en mi cama, y me quedé un rato largo procesando lo que acababa de escuchar. Don Reinaldo estaba planeando la salida. No lo había dicho todavía, no nos había reunido para anunciarlo, pero lo estaba planeando. Y eso me produjo dos cosas al mismo tiempo, un alivio tan grande que me sorprendió su intensidad, y una pregunta que no podía soltar. Si ya lo había decidido, ¿por qué todavía no lo había dicho? ¿Cuánto tiempo más pensaba esperar? ¿Y qué podía pasar en ese tiempo? Se lo conté a Marcos esa noche. Me escuchó, cerró la libreta y dijo que tenía sentido. Que un hombre como don Reinaldo no iba a anunciar una retirada hasta tener el destino asegurado, porque si lo decía antes, el equipo se desintegraría antes de que hubiera un plan concreto, y quedaría él solo con su familia. Lo que don Reinaldo estaba haciendo era exactamente lo correcto en términos prácticos. Mantener la operación funcionando el tiempo suficiente para organizar la salida sin que todo colapsara antes. Tenía razón. Lo entendí. Y de todas formas pasé esa noche mirando el techo con los ojos abiertos, calculando cuántas lunas nuevas faltaban y si eso era más tiempo del que teníamos. Andrés lo notó al día siguiente. Me dijo que don Reinaldo había estado revisando los aperos de los caballos esa mañana con más atención de lo normal, verificando las cinchas, los frenos, el estado de las herraduras. Andrés dijo que eso no era mantenimiento de rutina, era una revisión de viaje, que cuando un hombre de campo revisa los caballos de esa manera específica, significa que está pensando en moverlos pronto y quiere que estén listos. Le pregunté si lo había hablado con Toro. Dijo que no, que Toro ya lo sabía sin necesidad de que nadie se lo dijera, que Toro era de esos que leen las situaciones sin preguntar. Después Andrés se quedó callado un momento y me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que lo que más le preocupaba no era lo que estaba afuera, sino el tiempo que faltaba entre ese momento y la salida. Que había una diferencia entre saber que vas a poder irte y estar ya afuera. Y que en ese espacio intermedio podía pasar cualquier cosa. Tenía razón. Y la próxima luna nueva caía exactamente en ese espacio intermedio. La noche antes de la tercera luna nueva, Toro se paró en la puerta del alojamiento con su mochila en la mano y nos dijo que se iba, no mañana, no al amanecer, sino en ese momento, a las 10 de la noche, a caminar 7 kilómetros por un camino oscuro hacia la carretera. Y lo que me heló no fue que se fuera, sino que en ese momento una parte de mí lo envidiaba profundamente. Nadie intentó convencerlo. Marcos levantó la vista de la libreta, lo miró un segundo y volvió a bajarla. Andrés estaba acostado mirando el techo y no dijo nada. Yo lo miré irse desde la puerta, su figura haciéndose pequeña en el camino de tierra que salía de la finca hacia el este, con la linterna apagada, porque ya había aprendido lo que todos habíamos aprendido sobre la luz en la oscuridad. En 10 minutos ya no lo podía ver. Cerré la puerta y me quedé un momento parado escuchando el silencio afuera, ese silencio que ya no era silencio, sino presencia. Éramos 3 en el alojamiento,
Marcos, Andrés y yo. Y la luna nueva llegaba al día siguiente. Esa madrugada fue la peor hasta ese momento, no por los sonidos, sino por la ausencia de ellos. Después de medianoche el monte quedó completamente quieto, sin viento, sin insectos, sin el crujido ocasional de la vegetación que uno aprende a reconocer como normal. Un silencio total, como cuando algo grande se queda completamente inmóvil porque está concentrado en algo que requiere toda su atención. Marcos lo anotó. Silencio activo, escribió, que era la manera más precisa de describirlo. No era el silencio de que no hay nada, era el silencio de que algo está completamente quieto y completamente despierto al mismo tiempo. Andrés en algún momento de esa madrugada empezó a rezar en voz muy baja. No en el modo mecánico en que rezaba Bejarano, sino de una manera más personal, como alguien que está teniendo una conversación real con algo que espera que lo escuche. Yo no dije nada. Marcos tampoco. Cada uno tenía su manera de pasar esas horas, y ninguna era más válida que otra. Al amanecer, los tres salimos juntos al patio. El cerco oeste tenía 5 puntos nuevos con el alambre doblado hacia adentro, más que en cualquier luna nueva anterior, y esta vez los dobleces no eran en puntos aleatorios del tramo, sino concentrados alrededor del poste central del tramo, el más sólido, el que don Reinaldo había reforzado primero. Como si algo hubiera decidido que si había un punto que valía la pena probar con más insistencia, era el más fuerte. Marcos midió los dobleces y los anotó. Cuando terminó, guardó la libreta en el bolsillo de la camisa, en lugar de debajo del brazo como hacía siempre, y ese pequeño cambio me dijo algo sobre cómo estaba procesando lo que veía. Estaba guardando la libreta más cerca del cuerpo, como si ya estuviera pensando en correr. Don Reinaldo llegó al cerco sin que nadie lo llamara. Miró los 5 puntos en silencio, caminó el tramo completo una vez, y después se dio vuelta y nos dijo que esa tarde quería hablar con todos, con los tres, en el corredor de la casa, después de la cena. Lo dijo con esa voz plana que usaba para las cosas importantes. Después se fue sin agregar nada más. Los tres nos miramos. Andrés dijo en voz baja que era el momento. Yo asentí. Marcos no dijo nada, pero abrió la libreta y escribió algo que yo alcancé a ver. Decía, decisión inminente, y dejó la línea abierta sin completarla. El resto del día fue el más raro de todos los días en esa finca. Trabajamos, porque había trabajo que hacer, y porque el trabajo era lo único que le daba estructura al tiempo, pero todo tenía la calidad de algo que se hace por última vez, sin saber todavía que es la última vez. Reparé una parte del techo del establo que llevaba días necesitando atención, y mientras lo hacía pensé que probablemente nadie más iba a usar ese establo en mucho tiempo. Andrés ordeñó las vacas de costumbre, y después se quedó parado un rato largo mirando el potrero con las manos en los bolsillos. Marcos revisó el tramo oeste del cerco una vez más y anotó algo. Después arrancó la hoja, la dobló en 4 y se la guardó en el bolsillo. No sé qué decía esa hoja, nunca se lo pregunté. La cena fue casi en silencio. Doña Carmen sirvió sin hablar, con esa eficiencia tranquila que tenía para todo, y Tomás comió rápido y se fue sin esperar a los adultos, lo cual me pareció que ella le había dicho que hiciera. Cuando terminamos, don Reinaldo nos pidió que saliéramos al corredor. Nos dijo lo que ya sabíamos, que había arreglado con un rancho vecino a 12 kilómetros para invernar el ganado, que saldríamos en 2 días, al amanecer, todos juntos, él, doña Carmen, Tomás y nosotros 3. Que llevarían el hato por el camino del río hacia el este. Lo llamó invernar, no huir. Usó esa palabra con cuidado, y los 3 lo entendimos. Era la palabra que le permitía a un hombre que llevaba más de 20 años en esa tierra salir de ella con algo de dignidad intacta. No lo íbamos a contradecir. Doña Carmen estaba parada en la puerta durante todo esto. Cuando don Reinaldo terminó de hablar, ella nos miró a los 3 uno por uno, y en su cara había algo que yo no esperaba encontrar. No era alivio, no todavía. Era gratitud. La gratitud callada de alguien que lleva mucho tiempo sosteniendo algo solo, y de repente se da cuenta de que no estaba tan sola como creía. Me miró a mí último, y asintió apenas, un movimiento pequeño de la cabeza que no tenía traducción exacta, pero que yo entendí perfectamente. Decía que habíamos aguantado, que habíamos hecho lo que había que hacer, y que ya era suficiente.
Esa noche, ya en el alojamiento, Andrés me dijo en voz baja que sentía que el monte sabía que nos íbamos. Que lo sentía en la manera en que el silencio afuera era diferente esa noche, más pesado, más atento. Le dije que eso era su imaginación, pero los dos sabíamos que no lo era. Y la noche todavía era muy larga. El día antes de la salida, don Reinaldo encontró el cerco oeste completamente tumbado en un tramo de 8 metros, no roto ni cortado, sino doblado hacia adentro desde la base de los postes, como si algo hubiera empujado con todo su peso durante mucho tiempo, hasta que la tierra cedió. Y cuando lo vimos los tres juntos, ninguno dijo nada, porque ya no había nada que decir que no fuera una confirmación de lo que todos sabíamos desde hacía semanas. Don Reinaldo estuvo parado frente al tramo caído durante un momento largo. Después se agachó, recogió uno de los postes del suelo, lo miró y lo volvió a dejar. No intentó levantarlo, no dijo que había que repararlo. Simplemente lo dejó en el suelo, y se dio vuelta hacia nosotros, y dijo que el plan seguía igual, salida al amanecer del día siguiente, y que esa noche todos dormirían en la casa principal, no en el alojamiento, todos juntos en el mismo edificio. Nadie protestó. En media hora habíamos trasladado lo que necesitábamos al cuarto que doña Carmen nos indicó. Un cuarto grande en la parte trasera de la casa, con una sola ventana pequeña que daba hacia el patio interior. Marcos eligió el rincón más alejado de la ventana. Andrés se acomodó cerca de la puerta. Yo me puse en el medio, que en ese momento me pareció el punto de menos exposición en cualquier dirección, lo cual me di cuenta después que era exactamente el tipo de pensamiento que uno no debería estar teniendo sobre el cuarto donde va a dormir. Esa tarde, doña Carmen cocinó como si fuera un día normal. Arroz, frijoles, carne guisada, el olor a sofrito llenando la casa con esa calidez de lo cotidiano que en ese contexto se sentía casi irreal. Tomás puso la mesa sin que nadie se lo pidiera. Don Reinaldo llegó a la cena con las manos limpias y la camisa de los domingos, como si hubiera decidido que la última cena en esa casa merecía ese pequeño gesto de dignidad. Comimos los 7 juntos alrededor de esa mesa por primera y única vez en todos esos días, y el silencio entre nosotros era de los silencios que no incomodan, sino que contienen. El tipo de silencio que solo existe entre personas que han pasado por algo juntas y ya no necesitan palabras para reconocerse. Después de cenar, don Reinaldo revisó los rifles una última vez, distribuyó quién se quedaba despierto en qué turno, y apagó la lámpara principal, dejando solo una pequeña en el pasillo. Afuera el cielo empezaba a oscurecerse con esa rapidez de las noches de campo, donde no hay luces artificiales que alarguen el crepúsculo. El monte al fondo del patio era ya una masa negra sin detalle. Traté de dormir en mi turno y no pude. Me quedé escuchando la respiración de los otros, contando quiénes dormían y quiénes no por el ritmo de su respiración. Y el resultado fue que esa noche, en esa casa, nadie durmió de verdad. Todos estábamos en ese estado intermedio entre el descanso y la vigilia, donde el cuerpo se apaga lo suficiente para recuperar algo de energía, pero la mente sigue trabajando, sigue escuchando, sigue midiendo. Lo que escuché esa noche desde adentro de la casa fue diferente a todo lo anterior. No hubo pasos alrededor del perímetro. No hubo contacto con el alambre, porque el tramo oeste ya no estaba. Lo que hubo fue algo que tardé un rato en identificar, y que cuando identifiqué, me produjo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era respiración. Lenta, profunda, rítmica, viniendo de más de un punto al mismo tiempo, distribuida alrededor de la casa como si varias cosas estuvieran paradas en el patio exterior, escuchando hacia adentro con la misma atención con que nosotros escuchábamos hacia afuera. No me moví. No desperté a nadie. Me quedé completamente quieto contando las respiraciones, tratando de determinar cuántas eran, desde qué ángulos llegaban, si se movían o estaban fijas. Eran al menos 3 puntos distintos, probablemente más, distribuidos en un arco que cubría el lado oeste y norte de la casa, y estaban completamente quietos, sin moverse, sin hacer nada más que respirar, afuera de una casa donde 9 personas trataban de llegar al amanecer. En algún momento de esa madrugada, la respiración se detuvo. No gradualmente, de golpe, como si alguien hubiera dado una orden que yo no podía escuchar. Y el silencio que quedó fue el silencio más completo que he experimentado en mi vida. Sin insectos, sin viento, sin ningún sonido orgánico de ningún tipo.
como si el monte entero hubiera contenido la respiración al mismo tiempo. Ese silencio duró quizás 10 minutos. Después, muy despacio, los insectos volvieron. Primero uno, después varios, después el coro completo de la noche retomando su ritmo normal. Y yo entendí sin necesidad de razonarlo que lo que estaba fuera se había ido. No para siempre, solo por esa noche. Como alguien que se retira a descansar sabiendo que mañana puede volver si quiere. Marcos estaba despierto. Lo supe porque en el momento en que el silencio se rompió y los insectos volvieron, lo escuché exhalar despacio. El sonido de alguien que ha contenido el aire sin darse cuenta y finalmente lo suelta. Me pregunté cuánto tiempo llevaba él también escuchando sin decirme nada. Probablemente toda la noche. Al amanecer nos levantamos todos casi al mismo tiempo, como si el cuerpo de cada uno hubiera reconocido la misma señal. La luz que entraba por la ventana pequeña era gris todavía, esa luz fría de antes del sol que hace que todo se vea sin sombras y sin color. Don Reinaldo ya estaba en el patio cuando salimos, revisando las cinchas de los caballos con esa concentración de quien no quiere pensar en nada más que la tarea inmediata. Doña Carmen salió con una bolsa de tela con provisiones para el camino. Tomás llevaba 2 bolsas más. Nadie habló más de lo necesario. Los movimientos de todos tenían esa eficiencia silenciosa de gente que lleva horas preparada para un momento, y cuando el momento llega, simplemente ejecuta. Yo fui el último en salir de la casa. Me detuve un segundo en la puerta y miré hacia adentro. La mesa donde habíamos cenado la noche anterior. La lámpara del pasillo todavía encendida. El olor a leña y a café que impregnaba las paredes. Después apagué la lámpara, cerré la puerta y no volví a entrar. Salimos de esa finca en silencio total, 9 personas moviéndose al amanecer por un camino de tierra hacia el este. Y lo que más recuerdo de esos primeros metros no es el frío ni el peso de lo que cargaba, sino el sonido de los cascos de los caballos en la tierra seca, ese ritmo constante y firme que me decía que nos alejábamos, que cada paso era un paso más entre nosotros y lo que habíamos dejado atrás, y que quizás, solo quizás, íbamos a lograrlo. El ganado se movió desde el primer momento sin ninguna resistencia. Eso fue lo primero que noté, y que me sorprendió después de semanas de animales que se negaban a acercarse al perímetro oeste, que rechazaban ciertos potreros, que golpeaban los tablones del establo de noche. Esa mañana, el hato entero caminó hacia el este con una voluntad colectiva que no necesitó arreadores ni presión. Como si los animales llevaran semanas esperando exactamente esto, y finalmente alguien hubiera tomado la decisión que ellos no podían tomar solos. Caminaban con una tranquilidad que contrastaba con todo lo que habíamos visto de ellos en el último mes, y esa tranquilidad me dijo más sobre lo que estábamos dejando atrás que cualquier sonido nocturno o alambre doblado. Don Reinaldo iba al frente, con Tomás a su lado. Doña Carmen en el carro con las cosas de la casa, conducido despacio por el camino del río. Marcos, Andrés y yo, distribuidos a los flancos del hato, haciendo el trabajo de siempre, pero con una ligereza en el cuerpo que no habíamos sentido en mucho tiempo. No hablamos durante la primera hora. El único sonido era el del ganado, los cascos, el carro y el río que se escuchaba a la distancia marcando el camino hacia el este. Fue Andrés quien miró atrás primero. Llevábamos quizás 2 kilómetros andados cuando lo vi girar la cabeza hacia el oeste. Lo imité sin pensar. La finca era todavía visible desde esa distancia, los edificios oscuros contra el fondo blanco de la neblina matutina del valle, el cerco que rodeaba el compound, y detrás de todo eso el monte, esa masa verde y densa que cubría los cerros en 3 direcciones y que desde 2 kilómetros de distancia parecía completamente ordinaria, completamente inofensiva. El tipo de paisaje que uno fotografiaría si estuviera de paso y pensaría que es hermoso. Entonces lo vi. En la cresta del cerro oeste, justo encima de donde quedaba el tramo del cerco que habían tumbado la noche anterior, había una figura. Alta, vertical, completamente inmóvil. A esa distancia no podía ver detalles, solo la silueta contra el cielo que empezaba a aclarar, pero la forma era inconfundible. Estaba de pie en el filo del cerro mirando hacia el camino, hacia la columna que se alejaba, hacia nosotros. Y no se movía. Le toqué el brazo a Marcos sin decir nada. Él ya la había visto. Sacó la libreta del bolsillo de la camisa y anotó mientras caminaba, sin detenerse,
sin dejar de moverse hacia el este. Escribió lo que yo leí después. Figura en el filo del cerro oeste, inmóvil, observando la salida, estimado 1,90 m o más, sola. Y debajo escribió una sola palabra más. Esperando. No supe qué significaba esa palabra en ese contexto y no se lo pregunté. Pero me quedó. Porque había una diferencia entre algo que te mira irse porque te está amenazando y algo que te mira irse porque simplemente está confirmando que el proceso concluyó. La figura en el cerro no transmitía agresión. Transmitía lo que transmite alguien que lleva mucho tiempo esperando que algo termine y finalmente lo ve terminar. Una especie de cierre sin drama, sin celebración, sin ninguna emoción que yo pudiera reconocer desde esa distancia, solo presencia y quietud. Seguí caminando. No volví a mirar atrás. Los 12 kilómetros hasta el rancho vecino los hicimos en algo menos de 5 horas. Cuando llegamos, el dueño del lugar nos recibió en el portón, vio el estado en que llegábamos y tuvo la inteligencia de no hacer preguntas. Nos señaló dónde acomodar el ganado y dónde podíamos descansar, y eso fue todo. Esa noche dormí de verdad por primera vez en semanas, un sueño sin pausas, sin el oído puesto en la oscuridad, sin contar respiraciones ni medir silencios. Al día siguiente, don Reinaldo arregló el transporte para su familia. Se despidió de los tres con un apretón de mano firme, el tipo de apretón que dice más de lo que cualquier discurso podría decir. A mí me sostuvo la mano un segundo más que a los otros, y me miró directo a los ojos. No dijo nada. No hizo falta. Doña Carmen nos abrazó a los tres, uno por uno, con esa calidez directa de las personas que cuando sienten algo, lo expresan sin cálculo. Tomás nos dio la mano con la seriedad de alguien que en esas semanas había cruzado un umbral entre la infancia y otra cosa que no tiene nombre exacto. Los vi alejarse. Y después Marcos, Andrés y yo nos quedamos parados en el patio del rancho vecino durante un momento sin decir nada, como personas que acaban de salir de algo que todavía no saben cómo procesar. Marcos se fue al norte 3 días después. Andrés tomó otro camino. Yo me fui al sur, encontré trabajo en otro lado, y no volví a ese valle en todos los años que siguieron. Marcos me mandó su libreta muchos años después, antes de morir, con una nota que decía solo, por si algún día decides contarlo. La tengo todavía. Todas las fechas, todas las anotaciones, todos los incidentes documentados con esa letra apretada y precisa. La finca cambió de dueños 2 veces en los años siguientes. Ninguna operación duró más de una temporada. Lo que dicen los registros es que el suelo era poco productivo y que las condiciones logísticas eran difíciles. Eso dicen los papeles. Y los papeles dicen lo que pueden decir. Lo que yo sé es lo que viví. Y lo que viví durante 58 días en ese valle me enseñó algo que no aprendí en ningún otro lugar ni en ningún otro momento de mi vida. Que hay territorios en este mundo que tienen dueños anteriores a cualquier título de propiedad, anteriores a cualquier cerca o mapa o documento firmado. Que uno puede llegar a un lugar, levantar sus construcciones, trazar sus límites y creer con toda honestidad que ese lugar le pertenece, y estar completamente equivocado. No porque alguien se lo dispute con palabras o con papeles, sino porque hay presencias que no negocian, que no amenazan, que simplemente esperan con toda la paciencia del mundo a que uno entienda que llegó a un lugar que ya estaba ocupado mucho antes de que él naciera y que seguirá ocupado mucho después de que muera. Nosotros construimos el cerco. Firmamos los documentos. Creímos que eso era suficiente para reclamar algo como propio. No lo era. Nunca lo fue. Y el monte, ese monte que sigue ahí en ese valle, no necesitó hacer nada extraordinario para demostrarlo. Solo tuvo que esperar. Eso es lo más perturbador de todo, que no nos venció, simplemente nos sobrevivió. Y ahora les pregunto a ustedes, porque esta pregunta me ha seguido durante décadas, y nunca he encontrado una respuesta que me satisfaga del todo. Si mañana descubrieran que el lugar donde viven, la casa donde duermen, el terreno que creen que es suyo, fue durante mucho tiempo territorio de algo que todavía está ahí, que los observa, que los ha observado desde el primer día sin que ustedes lo supieran, ¿se quedarían o harían lo mismo que hicimos nosotros? Dejen su respuesta abajo, quiero leerlos. Si esta historia les llegó, si sintieron en algún momento que no podían dejar de escuchar,
Denle like y suscríbanse al canal. Hay más historias como esta esperando ser contadas.